Y en honor al tiempo, vamos rápidamente a la entrevista. Nos acompaña Ulrike Brochek. Muchísimas gracias por estar con nosotros, subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar a delinear un tema que es tremendamente relevante, que es la sequía en Chile. Y antes de hablar de las causas, me gustaría que nos ayudaras a cuantificar qué tan grave es esta sequía por las consecuencias que tiene para Chile, pero además en el contexto histórico de nuestro país. Como contexto histórico, bueno, esta es una sequía que hoy día, en este año, cierto, tiene un punto muy agudo, una crisis hídrica que refleja realmente la punta del iceberg, porque este es un problema mucho más profundo, es un problema ya estructural. Nosotros tenemos una sequía, una escasez de agua estructural, tanto en la zona norte como en el centro del país, que se va trasladando también a la zona sur, lo que es muy preocupante. Tenemos retroceso de glaciares por el derretimiento de ellas, por el producto del aumento de temperatura, el cambio climático. También retroceden, digamos, de alguna manera todas las aguas subterráneas, que son las reservas que tenemos debajo de la tierra y que no vemos, pero que están ahí y que estamos usando hoy día de manera muy importante, más allá de lo que se están teniendo la capacidad de recargar. Entonces tenemos una situación súper compleja y que es realmente algo que está instalado y que va a ser cada vez más problemático. Ahora, ¿cómo podemos explicar en lo concreto cuáles son las afectaciones de lo que se está viviendo? Si hay cifras que sean relevantes para tratar de dar cuenta a la gente que nos está escuchando respecto. Uno podría hablar del consumo humano y directo, me refiero, y otro es el de la agricultura, dividiendo la gran y la pequeña agricultura. De alguna manera, nosotros lo que hemos estimado es que, por ejemplo, cuando miramos las fuentes de agua, hoy día tenemos un problema porque, como decía, hay un retroceso de prácticamente todos los glaciares que se han estudiado, ya que son una reserva muy importante. El 72% de los pozos de las aguas subterráneas están mostrando un retroceso, una baja significativa, ya en los últimos 10 años. Y de alguna manera también el uso ha aumentado mucho, y ahí el consumo humano hoy día representa el 2% del consumo total del agua del país, y el 88% por otro lado es de parte de la agricultura. Entonces, y ahí, bueno, hay muchas diferencias obviamente entre la gran agricultura, mediana agricultura y pequeña agricultura, y eso es algo que se ha estado trabajando en los últimos años. Hay distintos censos, pero entiendo que el próximo año se va a actualizar y se va a poder tener también mejor información. Cuando se habla de esta mega sequía, como se conoce más coloquialmente, ¿cuánto tiene que ver con fenómenos climáticos? ¿Cuánto tiene que ver con el mal uso del elemento del agua? ¿Y cuánto también con mala repartición del agua? ¿Cuánto podríamos decir de cada uno? ¿En qué medida cada uno de estos factores implican? Es súper interesante tu pregunta, porque se habla mucho del efecto del cambio climático y los desastres que estamos teniendo y la baja de precipitaciones. Pero nosotros en el estudio que hicimos en un proceso importante de escenarios hídricos 2030 que desarrollamos durante 3 años junto con múltiples actores, más de 50 instituciones públicas, privadas, el mundo académico y también las ONG, constatamos que de todos los territorios que analizamos, el 44% de las causas, los problemas que se viven en el territorio tienen que ver con cómo estamos gestionando el recurso, cómo lo estamos siendo capaces de ponernos de acuerdo, de coordinarnos entre nosotros, tanto a nivel nacional. Pero disculpa que te detenga ahí, pero lo cual no quiere decir que no exista un fenómeno climatológico. No estamos negando el calentamiento con esto, me imagino, no están negando el calentamiento global, ni yo al preguntártelo, cuando te incluye otros factores, no estoy negando la existencia de uno ni de otro, sino que estoy tratando de entender desde la perspectiva de ustedes cuál pesa y cuál no. Sí. Existe una sequía, existe un proceso climático, eso es un hecho. Es un hecho y que nos está afectando con las precipitaciones y con el retroceso de los glaciares. Ya, ahora, eso existe, cuando cuantificamos las causas que tenemos hoy día en Chile de la falta de agua y de la escasez de agua, constatamos que el 44% de esas causas tienen que ver más bien con cómo estamos gestionando el recurso. ¿Ya? La información que tenemos, las tomas de decisiones que hacemos, la capacidad de regulación y fiscalización que tenemos y la coordinación. Y el 12% tiene que ver con efectos del cambio climático y la disminución de precipitación. ¿En qué nos falta información? Porque eso me llama mucho la atención, porque tú dices que hay falta de información.
Hay falta de información, por ejemplo, grave sobre las aguas subterráneas. Nosotros hoy día en toda la zona sur del país no tenemos data, no tenemos información sobre la cantidad de agua disponible de agua subterránea. Entonces, la zona sur es una zona que a nosotros nos preocupa bastante porque con la sequía que se ha dado en la zona centro y norte, hay una migración súper importante hacia la zona sur de toda la actividad productiva, por ejemplo, agrícola. Y de alguna manera lo que eso ocasiona es un aumento de presión sobre el recurso hídrico en esa zona, donde también hay efectos de cambio climático y un descenso importante en precipitaciones. El descenso de precipitaciones hoy día ocurre a lo largo de prácticamente todo el país hasta la región de los lagos. Y en ese sentido, bueno, las autoridades han reconocido, por ejemplo, el tema de la fiscalización, que les falta fiscalización para gente que hace uso abusivo de derechos de aguas que además son cuestionados. Mi pregunta es, ¿cómo evalúan las medidas que ha tomado y que ha anunciado el gobierno? ¿Y cuáles creen ustedes realmente que deberían ser las medidas? Mira, lo que hay que entender es que necesitamos revisitar un poco la forma en que gestionamos el recurso, ¿ya? Esta forma en que viene gestionándose viene del año 81, con el Código de Aguas, que es la ley que rige para todo el uso del agua, y donde se instaló un mercado de agua a través de la entrega de derechos de aprovechamiento de agua, pero esos derechos se sobreotorgaron, ya por falta de información sobre la cantidad de agua que realmente existía, se utilizaron criterios y modelos que no fueron asertivos y entonces eso resultó en un sobreotorgamiento de derechos, lo que hace que hoy día existe una sobreexplotación, porque de alguna manera se usa más agua que la que físicamente existe, y el problema del cambio climático viene a acelerar este problema, acelerando de alguna manera todos los efectos que estamos viendo. Entonces, eso nos lleva a una situación que necesitamos visitar este mercado de agua, cómo está funcionando. Porque ahora y el modelo. Ahora hay derechos que se entregaron gratis y hoy día el Estado está teniendo que comprarle a privados agua. Tenemos montones de síntomas de falla de la forma que estamos gestionando. O sea, cuando yo digo que es un 44% las causas tienen que ver con la manera que gestionamos, quiere decir que con o sin cambio climático íbamos a llegar a esa situación igual. Y una pregunta, ¿cuáles son las 2 o 3 medidas más importantes que a juicio de ustedes debieran tomarse y si hay algunas que les parezcan bien y cuáles les parecen mal de las del gobierno? Mira, como estamos muy atrasados en esto, porque esto lo llevamos anunciando hace varios años y ahora nos pilló una situación muy complicada donde estamos agotando esta reserva, lo primero que necesitamos hacer es una institucionalidad del agua. Nosotros hoy día tenemos un Ministerio de Energía, por ejemplo, pero tenemos 43 instituciones del Estado que están regulando el uso del recurso hídrico. Por lo tanto, hay una descoordinación muy grande y necesitamos definir una institucionalidad que lidere una política hídrica y un plan de acción. Necesitamos un plan de acción con un espectro amplio de medidas que combine medidas de gestión, de coordinación, de gobernanza en las cuencas, soluciones basadas en la naturaleza para conservar la infraestructura natural de agua y todas las fuentes de agua que nosotros tenemos, que hoy día estamos deteriorando por la falta. Necesitamos hacer un uso mucho más eficiente del recurso. No solamente es el riego por goteo, también es usar, por ejemplo, cultivos que requieran menos agua. Necesitamos generar un cambio de paradigma completo de cómo la carretera del agua, la carretera hídrica. Y la carretera agua es una opción, pero la verdad es que no es la panacea, se presenta como la solución a todo y nosotros vemos que es difícil porque como la zona sur hoy día se está quedando sin agua, también se produce un problema social de que la gente del sur quiera entregar el agua al norte cuando ya están también viviendo una situación compleja. Entonces necesitamos pensar en soluciones multipropósito que sirvan a distintos usuarios, que sean combinaciones de soluciones en un espectro más amplio, con soluciones de corto, mediano y largo plazo. La carretera hídrica, si uno la piensa, son 20 años más, pero la sequía la tenemos hoy. Entonces, ¿cómo enfrentamos el tema hoy día? Tiene que ver con hacer una eficiencia en el uso del recurso por parte de los sectores productivos que usan el 98% del recurso, ¿cierto? Ahí la política pública debería enfocar mucho más en el sector productivo y cómo generar los incentivos adecuados para que reduzcan la presión sobre el recurso y también la conservación de todas las fuentes de agua y luego ver, por ejemplo, el reuso de las aguas residuales tratadas. Nosotros hoy día descargamos 8 metros cúbicos por segundo de agua al mar, que son aguas servidas, que descargamos a través de tuberías que son emisarios submarinos de agua dulce que podría tratarse y ser una nueva fuente de agua a reinyectar en las cuencas.
Entonces es un espectro realmente amplio y no es ni una cosa, no es ni el embalse o la carretera o la tecnificación. La verdad es que hoy día necesitamos actuar en un espectro muy amplio y con todas las medidas, porque esto es algo súper urgente y en eso radica en el fondo el desarrollo del país. Ulrike, muchísimas gracias por habernos acompañado en un tema que vamos a seguir, por supuesto, debatiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y se acabó el programa, pero como siempre les digo, no se acabaron las noticias. Viene ahora la transmisión conjunta de CNN y Chilevisión. Los dejo entonces con Daniel Matamala, Macarena Pizarro y las noticias en conjunto. No se pierdan Agenda Económica con Nicolás Paut por CNN Chile a las 10 de la noche, la entrevista completa al ministro de Hacienda. Chau.